Muy bien, muy buenas noches. Telemedellín los está saludando desde el Parque de la Vida, un lugar que la Administración Municipal, la Universidad de Antioquia, tienen aquí en el sector de Medellín, en esta avenida Juan del Corral, en esta renovación del centro de la ciudad frente a la Facultad de Medicina y junto al Hospital San Vicente Fundación. Como les digo, un lugar que es absolutamente precioso, como diría nuestro señor gobernador, y es que aquí existe toda una política, digamos, o existe una serie de programas de prevención, y hoy de lo que queremos hablar justamente es eso, aprovechando que estamos celebrando, o mejor, conmemorando este 19 de octubre, una fecha que en todo el mundo se utiliza para visibilizar la lucha que el mundo tiene frente al cáncer de mama y los subsidiarios. Digo los subsidiarios porque el cáncer de mama de pronto puede ser el más visible, pero existen toda una serie de factores que alteran nuestra salud. Después de los anuncios del señor alcalde sobre el asunto del tranvía y lo que pasará ya, digamos, en este periodo pues, de adaptación, vamos a entrar entonces en materia. Alguien, para hacer un preámbulo adicional, me decía, ¿por qué no esta semana que es tan política hablar de algo más electoral, más político? Y no puede ser nada más político que la salud pública, que la gente a veces piensa que todo este barullo de partidos, de candidatos, es la política. Y resulta que la política tiene que ver con la movilidad, con la seguridad, desde luego con la salud, que es el tema que les digo nos concita en el día de hoy, desde este hermosísimo lugar, donde la universidad pública otra vez le dice presente a Medellín y a los ciudadanos. Y para ello, pues, ya les hemos dicho, tenemos invitados de lujo. Primero, Lina Hinestrosa, que todos ustedes, la mayoría estoy seguro, la conocen por esa lucha titánica y por lo que ella representa, se ha convertido como en un ícono de la lucha contra el cáncer de mama. Dice en su blog, que también queremos que ahora de pronto Andrés en las redes se los retuitee y si no lo ubican todavía, dice que soy Lina Hinestrosa, Orozco, 44 años, casada con un hombre que tengo la fortuna de que esté a mi lado hace 25 años, 18 de ellos en matrimonio y 3 hijos adolescentes maravillosos. Así arranca su blog. Muy buenas noches, Lina. Qué bueno que está con nosotros y cuéntenos, grosso modo, a usted cómo le afectó el cáncer de mama y cómo fue que toda esta situación la convirtió, como le digo, en un ícono, una respuesta a la ciudad, a las mujeres que están afectadas por el mismo mal. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Alfredo por la invitación, por permitirme estar acá en este espacio tan importante y sobre todo en un día que tiene tanto valor para las mujeres que de alguna manera hemos vivido pues esta enfermedad y sobre todo para honrar también a algunas que han luchado y ya nos acompañan desde otra dimensión. Todo comienza por un diagnóstico que tuve en el 2013, finalizando el año, un diagnóstico por fortuna a tiempo. Y de ahí surge ese interés y esa lucha de querer crear un poco de conciencia, porque a pesar de haber yo tenido que convivir con esta enfermedad, porque desde mi familia muchas personas lo habían tenido, una prima murió como consecuencia de este tema, otras 4 primas lo tuvieron y mi hermana también. Yo era una mujer totalmente ajena a la enfermedad, yo sentía que eso nunca me iba a pasar
y por eso desde el ejercicio de lo que sabemos hacer donde trabajo, que es una agencia de comunicaciones que se llama Tripartita, quisimos crear esto, un movimiento que por fortuna la gente lo ha tomado como propio y esa es la idea y estamos creando conciencia entre todos juntos en un espacio como este y en todo lo que el país está vinculándose de manera importante. ¿Y el blog se llama? El blog se llama Poniéndole el pecho al cáncer. Muy bien. Y aquí, acompañándola en el set, está el vicepresidente primero de la corporación, Ramón Acevedo, médico y psiquiatra. Porque es que aquí el asunto de la salud mental y del asunto emocional frente a un problema tan grave cuando llega un suceso como esto donde alguien de nuestra casa es afectado por la noticia nefasta de que tiene cáncer o que por lo menos puede verse abocado a que desaparezca rápidamente de nuestras vidas, es todo un impacto de tipo emocional muy fuerte. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, a Lina, al secretario de Salud, a Gabriel Jaime, a mi colega y compañero médico Luis Bernardo Vélez. Mire, Alfredo, esta es una lucha contra el cáncer que compromete a toda la ciudad, compromete al país, compromete al mundo entero. Yo diría que la gran mayoría de las familias están tocadas por el cáncer de mama. En mi familia se murió una tía y tengo una hermana que tengo la fortuna que sobrevive a ese diagnóstico y a todo el tratamiento. Pero uno cuando mira a los pacientes y mira lo que pasa al interior de la familia con el cáncer de mama, se da cuenta de la necesidad del apoyo psicológico que hay que darle, no solo al paciente, sino a la familia. Porque es que hay una sensación muy terrible, primero de la posibilidad de la muerte, pero segundo de la pérdida de un factor que es muy representativo de la feminidad y que a partir de ahí también genera toda una producción de un duelo y un dolor. Y por eso yo diría que en todo ese enfoque que hay que darle al tratamiento, uno de los apoyos más importantes que hay que dar es el soporte psicológico y psiquiátrico, no solo al paciente, sino a la familia, porque le digo que en mi familia lo hemos vivido y sé el dolor que se produce, pero también la fortaleza que se da al interior de la familia cuando todos entendemos esa realidad y entre todos la enfrentamos hacia el logro de la mejoría, pero también hacia la reconciliación misma de la familia. Y tendremos oportunidad seguramente a lo largo del programa de hacer énfasis en todos estos aspectos sobre la pérdida, el duelo, el acompañamiento, la importancia de esa protección que debemos encontrar primero en nuestro grupo más inmediato, en nuestro grupo primario. Está el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, médico también, pero además muy interesado siempre en el asunto de la medicina, de la salud pública, porque esto finalmente se convirtió, concejal, en un problema de salud pública, es decir, los casos y la proliferación del cáncer es una cosa avasalladora. A pesar de los avances científicos, no hemos podido contra el cáncer encontrarlo, por lo menos desde el punto de vista químico, farmacológico, médico. Buenas noches. Bueno, un saludo a todos los televidentes, a Gabriela, a Lina y a Ramón, pues un saludo y me alegra mucho estar acá. No, yo agregaría alguna reflexión que me parece importante y es la siguiente. Lo primero, entender que lo que se ha venido haciendo, liderado desde Medellín por muchas personas, entre ellas Lina y Nestrosa, tiene que servirnos, Alfredo, como un referente para enfrentar otros problemas de salud pública. Es decir, uno de los cánceres es el de mama, pero hay otros cánceres también que tienen una prevalencia inmensa en nuestra sociedad y que a veces pasan desapercibidos. Yo creo que lo que hace esta campaña de modo rosa es decirle a la sociedad que nos tenemos que unir frente a muchos problemas, entre ellos el cáncer de mama. Y a mí me gusta una cosa y quiero hacer énfasis en una palabra que decía Lina y era la siguiente: a mí me detectaron a tiempo el cáncer. Ajá. Y ahí yo creo que hay una perla, por decirlo, y es hacer el énfasis en detectar a tiempo. El cáncer de mama aparece y eso es inevitable y otros cánceres aparecen. El reto de la salud pública y el reto de la salud es cómo lograr detectarlo a tiempo para poder intervenirlo. Y entonces la pregunta y la reflexión es cómo logramos
que todas las mujeres logren detectarlo a tiempo. Sí, señor. ¿Cómo logramos que esas barreras de acceso, de posibilidad de atención, que es muy grande en nuestra sociedad? Pues Lina no nos decía sea- que tenía mensajes señas desde su misma familia, ¿no? Todas esas personas que fueron afectadas eran una señal para decirle a ella, hey, hazte el examen. Claro, pero Alfredo, hay muchas barreras en el sistema de salud nuestro Sí. para que la gente inclusive acceda a la detección temprana, a la detección a tiempo. Sí, señor. Es decir, afortunadamente Lina y otras mujeres pueden hacerlo porque tienen una EPS, porque tienen prepagada, porque tienen posibilidad de una calidad en el servicio de la salud. Sí. Pero aquí hay mujeres que no tienen esa posibilidad y cuando se detecta el cáncer de mama en este caso, pues ya es demasiado tarde y tienen ya, digamos, una dificultad muy grande ya de solucionar su problema de cáncer de mama. Y siempre consultando a la administración municipal, tenemos aquí al secretario de salud, también obviamente médico, doctor Gabriel Jaime Gorín, con las buenas noches. ¿Cuál es la situación realmente? Si uno fuera a tomar la fotografía hoy de Medellín frente al primero cáncer de mama, ¿cuál es la situación? Y en primera instancia, ¿qué empezamos a hacer? A pesar de que usted a lo largo del programa pues nos va a decir diferentes estrategias que se están implementando. Buenas noches. Sí, buenas noches, con un saludo a los televidentes, a Lina, a Ramón, a Luis Bernardo, Alfredo. Nosotros tenemos un sistema de información en el que en los últimos años hay presencia del cáncer, más o menos 700 mujeres son diagnosticadas con ese cáncer al año. 700. Más o menos en promedio en los últimos 10 años, y de ellas 250 fallecen. Digamos que esa es la estadística, pero digamos lo que más nos motiva es que este es uno de los cánceres que si se detecta a tiempo, el 90% de las mujeres se pueden curar. Es de esa línea de cánceres que con un diagnóstico muy oportuno, y ahí es donde viene todo este trabajo articulado de sinergia, todas estas iniciativas de la sociedad, todas estas iniciativas de las instituciones por lograr ese diagnóstico a tiempo. Y hay otra parte. Eso son noticias positivas, 90% siempre y cuando se consulte a tiempo. Así es, esa es la posibilidad que se tiene de Porque cura uno al piensa a cáncer. veces en esto como una cosa muy pesimista, ¿no les parece? Y de pronto encontrar esa respuesta ya como una estadística real, es decir, hay posibilidades de salvarse. Pero, ¿qué es lo que hace que una mujer, Lina, se demore en consultar? Ir donde un ginecólogo, ¿cuál es el problema? Digamos, para la citología, los temores, los tabúes, ¿cuál es el problema? A ver, hay diferentes miradas alrededor de este tema. Primero, lo que era mi caso, es sentirse con salud plena, sentirse que nada va a pasar, que tiene un hábito de vida saludable y que eso no tiene por qué llegar, es simplemente una sensación completamente lejana de la enfermedad, teniendo toda la información, teniendo de alguna manera, como decía Luis Bernardo ahora, una posibilidad de un seguro médico que uno pueda conseguir una cita pues más rápido, y aún así no existe la conciencia, eso por un lado. Pero por otro lado está también la mujer que pedir su cita se demora mucho tiempo, y por pereza de pedirla, porque se le demoran por ahí 4 meses, pues finalmente nunca la pide. El sistema. Entonces yo he tenido muchas conversaciones con ellas donde les digo, pues octubre, todo este movimiento que hacemos, pidan su cita. Y me dicen, no, doña Lina, es que yo pido la cita y me la dan para febrero. Yo le digo, ¿qué importa? Pídala todos los octubres y se va y se hace el chequeo todos los febreros. Pero tampoco podemos estar, o sea, yo sé que tenemos muchas cosas que seguramente se podrán mejorar, pero también hay unos tiempos que tenemos que aprovechar. Y lo otro es que tenemos la mano, que es gratis, que está permanentemente con nosotros, y ni así aprendemos a hacernos el autoexamen. Ajá. Y los doctores saben que no es la única manera de detectar esta enfermedad. El mío, por ejemplo, fue por autoexamen, por palpación. Hay muchos que no se logran hacer, pero de pronto sí.
y si ya existe una anomalía, pues la atención va a ser más rápida, ¿cierto? Entonces yo creo que también hay un poquito de negligencia de parte de nosotros, las mujeres, y de sentirnos que eso no nos llega a nosotros, que eso es por la casa del lado. Claro. Andrés Polanía, buenas noches a usted también. Como hoy tenemos dificultades con la línea telefónica, entonces creo que vamos a tener que recibir vía redes sociales la retroalimentación de nuestros televidentes. ¿Cómo lo hacemos? Alfredo, buenas noches también a nuestros invitados y televidentes. Hoy pueden participar, nos encuentran en Facebook a través de la página Consejo Med-TV, mencionando nuestra cuenta en Twitter, Consejo Med-TV, también puede participar. Recuerde que esta señal la puede ver en vivo a través de el sitio web de Telemedellín, www.telemedellin.tv. Muy bien. Esa es la manera entonces como ustedes pueden participar, haciéndonos comentarios, preguntando algunos de los temas que se nos vayan quedando, digamos, aquí al margen de la conversación. Pero veamos cómo es el autoexamen, una cosa que parece absolutamente trillada una y otra vez y sin embargo no lo hacemos. Miremos. Su salud está en sus manos y por eso, 3 o 5 días después del comienzo de la regla, dedique unos 10 minutos al autoexamen de mamas. Esto podría salvar su vida de un cáncer de seno. Si usted ya no tiene menstruación, escoja siempre el mismo día al mes. El chequeo es muy fácil. Primero, párese frente al espejo con el dorso desnudo y los brazos a los lados. Revise cuidadosamente para ver si nota algún cambio de textura en sus pechos como hoyuelos, hundimientos, arrugas o piel que se vea como cáscara de naranja. Corrobore que tampoco en los pezones haya algún tipo de hundimiento o desviación. Después de esto, suba las manos y póngalas detrás de la nuca. En esa posición revise si los senos tienen la misma forma y tamaño. Extienda las manos hacia arriba y observe muy bien los pechos desde varios ángulos para verificar que tengan un contorno circular. Después, coloque la mano derecha por detrás de la cabeza y, con los dedos del medio de la mano izquierda, presione el seno suavemente pero firmemente, haciendo movimientos pequeños en forma de círculo para examinar toda la mama derecha. Luego, repita el mismo ejercicio con la mano y el pecho contrario. Presione suavemente el pezón con sus dedos y verifique que no tenga ningún tipo de secreción. Posteriormente, con los dedos del centro deberá palpar la axila, pues el tejido mamario se extiende hacia esa área. Por último, repita los pasos anteriores, pero acostada. Lleve su mano detrás de la cabeza e imagine que el seno está dividido en 4 partes. Palpe cada una de estas partes de afuera hacia adentro hasta llegar al pezón. Este autoexamen lo puede hacer una vez al mes. Recuerde, le ayudará a encontrar cualquier punto anormal en sus pechos. Si es así, consulte inmediatamente con el médico. Parece un asunto finalmente sencillo que se puede hacer, digamos, como en la intimidad. Doctor Jaime, usted que también es médico, ¿cuáles son los mitos realmente para seguir con este tema? Porque ¿qué es lo que aleja realmente al paciente, a la mujer, incluso al hombre, en lo que tiene que ver con el tacto rectal, por ejemplo, para el caso de mirar bien cómo está su próstata? Con esa vaina de la sexualidad o de lo sexual, de lo íntimo, somos bastante timoratos y entonces lo que hacemos es darle ventaja al cáncer y obviamente a las enfermedades que están devastándonos. Sí, efectivamente es un asunto cultural, es un asunto de ver el cuerpo sin esos tapujos alrededor de lo que es el componente sexual, sino que es un componente orgánico que cumple muchas funciones. Y precisamente se trata en estas campañas de recordar que el autocuidado es muy importante y que hay que aprender y que por lo menos una vez al año podamos hacernos un examen clínico y consultar con nuestra pareja
consultar con el médico. Y quiero llamar la atención de la pareja, porque a veces también puede ayudar a ser parte del examen. Eso, en muchos países eso es normal. El 35% de los cánceres de mama a veces lo detecta la pareja. Entonces, ese es parte del trabajo de superar todos estos mitos. La consulta ya oportuna en el momento que haya una alerta, porque generalmente a veces es parte del sistema, lo decía Luis Bernardo, pero también es parte como de un poco del miedo, de ir donde, ginecólogo, no, yo prefiero ginecóloga, hay una cantidad de cosas que, y entonces que la ginecóloga, la cita es más demorada, no, creo que eso tenemos que Secretario, pensar. pero además dice usted, decía antes de empezar el programa, que la gente también tenía unas prevenciones, digamos unas ciertas miradas erróneas frente al asunto de qué podía producir el cáncer. Claro. Usted hablaba, por ejemplo, de Por ejemplo, las brasieres con varilla, la parte de las siliconas, sí. También el tema de tener unos senos muy grandes, por ejemplo, es una apreciación muy frecuente en nuestro medio. El que si hay 2 o 3 causas, que tal vez son las que más se asocian, el resto todo es mito. Las 3 causas son cuando en una familia ya hay antecedentes previos, sobre todo hay unos componentes genéticos. Lo genético, entonces. Lo genético. Lo segundo es el tema de sustancias hormonales, y lo tercero está a no ser actividad física. Es muy curioso. La pasividad. Pero la inactividad física. Esos son los 3 elementos realmente a los que hay que poner cuidado. El resto son mitos. Sí. Concejal Ramón Acevedo, también piensa uno, dice uno, cáncer de mama en las mujeres, y se habla de víctimas en las mujeres, pero resulta que el cáncer de mama también puede ser detectado en hombres. Sí, Alfredo, es muy importante que sepamos que el cáncer de mama le da a cualquier persona que tenga mama, y los hombres también tenemos mamas, entonces también nos puede dar. Es menos la incidencia y la prevalencia, pero existe. Ahora, en términos reales, uno cuando no va donde el médico, cuando no se hace el autoexamen, muchas veces lo hace por el miedo que da de que le detecten una enfermedad. Ajá. Es que mucha gente, por el miedo no de busque, que le que no encuentren la encuentre. enfermedad, él no busca. Sí. Entonces mucha gente no se hace el autoexamen, o mucha gente no va, muchos hombres no van donde el urólogo a que le haga el examen de próstata, no tanto por el tema de la sexualidad, sino por el miedo a que le diagnostiquen la enfermedad. Y resulta que ese miedo es el que hace que el cáncer avance, es el que hace que no se detecte a tiempo. Muchas personas también no se hace, por ejemplo, la citología, hablando del cuello, del cáncer de cuello uterino, porque hay una serie de mitos al respecto. Y muchas mujeres no van donde el ginecólogo hombre porque su marido celoso no lo permite. Entonces, ese tema también de los celos y el tema de el creer que los médicos no han visto nunca una mama, y que entonces le van a ver la mama a la esposa o a la novia, y que a partir de ahí se genera todo un prejuicio, hace que muchas mujeres tengan que sufrir de una enfermedad simplemente por un prejuicio desde el punto de vista de los celos, que hace que entonces ella sea la víctima de la enfermedad y uno como hombre no se dé cuenta del daño que está haciendo. Sí, concejal Luis Bernardo. No, yo estoy de acuerdo con Lina y con Ramón en lo que dicen, que a veces es un asunto también personal, de autocuidado, pero yo aquí quiero también incluir una reflexión que también siempre la quiero traer, y es que voy a ponerlo en este sentido. Aquí hay una responsabilidad del Estado que es ineludible, de hacer continuamente y masificar este tipo de campañas, porque también, y yo entiendo lo que dice Lina y Ramón, pues hay un asunto personal, cultural, y el secretario lo dice, pero también un asunto del sistema de salud nuestro, que tiene un enfoque asistencial más que de prevención y promoción. Es decir, yo lo voy a poner así y no me gusta porque usted lo está poniendo como en el sistema. No, claro, no, o sea, uno no puede decir también, y repito para que Lina y Ramón no se sientan mal, claro, hay un asunto personal, pero sí, hay un asunto de Estado que también tiene que liderar. Yo lo pongo en este terreno. ¿Por qué, me pregunto yo, campañas como la que ha liderado Modo Rosa,
como la que está liderando la Fundación Fundayama son exitosas, porque han sido continuas, porque han sido masificadas, porque han tocado la sensibilidad de las mujeres. Es decir, una mujer pobre en el barrio Moravia, en un morro, no puede exigirle que tenga los mismos hábitos que tiene, perdóneme, Lina, o que tiene muchas de las televidentes. Una mujer que está todo el día en la subsistencia, como nos tocó ver inclusive hace poco, una mujer que a veces, Alfredo, porque es la situación de las mujeres, no tiene 1.000 pesos o 2.000 para ir a hacerse la quimioterapia, no tiene de pasaje. Es decir, es que en la sociedad de nosotros hay una realidad que a veces trasciende el querer de nosotros. Nosotros los que estamos aquí, los 5, tenemos posibilidad de acceso. La mayoría de la población del sistema de salud nuestro tiene absolutamente barreras de acceso, todas las que usted quiera, comenzando hasta para 2.000 pesos para ir a un centro de salud a pedir un ficho, y a veces va a Metrosalud, como está pasando hoy en Medellín, y tiene que ir a las 2 o 3 de la mañana a pedir un ficho, y llega a la taquilla a las 9 o 10 de la mañana y no hay ficho, porque los 20 fichos de Metrosalud de San Javier ya se terminaron, tiene que volver al otro día. Esas cosas también existen en la sociedad de nosotros, y es una realidad que a veces se vuelve una barrera para que la mujer también tenga la posibilidad. Entonces, cuando detecta el cáncer, o el hombre detecta el cáncer, ya es demasiado tarde o ya está muy avanzado. Cuando yo le digo una cosa, Alfredo, mire, sí, yo estoy de acuerdo con Luis Bernardo, pero es que las EPS también se encargan de poner barreras. Luis Bernardo dice, todos aquellos que tienen acceso a las EPS tienen mayor facilidad. Pues yo le voy a poner el ejemplo de mi hermana. Mi hermana tenía acceso a una EPS llamada la médico preventiva. ¿Y cómo es que llega se palpa la masa, le hacemos la evaluación, y la médico preventiva ya con una masa le dice que le va a hacer una biopsia en 6 meses? Eso es lo más absurdo del mundo. Eso es una cosa ilógica, eso es lo más ridículo. ¿Cómo va a esperar una mujer que ya se palpó una masa, que además ya tiene el diagnóstico, para hacerse una biopsia en 6 meses? O sea, los servicios de salud de este país, a través de unos intermediarios que se roban el dinero de la salud, que son las EPS, también ponen una serie de barreras que hacen que muchas mujeres, aún detectándose temprano el cáncer, se mueran por falta de atención, y por esas barreras que se inventan las EPS como intermediarias y ladronas de la salud en este país. Sí, una respuesta cortica para Lina y para el secretario de Salud sobre este mismo asunto. Cuando uno revisa información sobre la de que estamos discutiendo en el día de hoy, entonces dice, el régimen contributivo, que son las personas que de alguna manera tienen la posibilidad de tener un tipo de acceso, digamos, del que está hablando el concejal Luis Bernardo Vélez, a la salud, aportan, digamos, entonces se encuentra incluso allí 50% de esas personas una incidencia de cáncer de mama, que es altísimo para tener régimen contributivo, acceso al régimen contributivo. Y cuando revisa el régimen subsidiado, revisan que más o menos en la revisión epidemiológica, digamos, lo que encuentran es un cáncer de cuello uterino en las mujeres que viven, digamos, en los barrios más marginales o con menos acceso a la salud. Mire que el asunto de la geografía y el asunto del acceso, digamos, a la disponibilidad económica también está marcando en nuestras pacientes de cáncer una incidencia bien notoria. Lina y secretario, para que nos vamos a un cortecito. Sí, yo pienso que además del tema desde la salud como tal, o sea, ese cáncer que va avanzando con el tiempo, como paciente es esa situación de angustia. Sí. Porque una vez uno se detecta una masa, es esa sensación de estar como durmiendo con el enemigo y sintiendo que cada día que pasa esto se está avanzando más. Entonces la impotencia, el miedo y la angustia debe ser totalmente agotador para que se demoren tantos meses. Entonces yo pienso que es una mujer que emocionalmente queda destrozada para manejar una familia, para manejar unos hijos, para manejar una situación de tener que salir a trabajar cuando está llena de miedo y está llena de angustia. Ok, secretario. Sí, de pronto hay unas realidades y es que hoy hay más conciencia. Al fin y al cabo estamos hoy en este programa de televisión, el mundo se está moviendo. Si uno hoy sube por Las Palmas, alcancé a contar hasta 6 vallas
de diferentes empresas. Y yo creo que eso hace parte también. El Estado tiene una responsabilidad, pero yo creo que cuando hay una movilidad, hay una movilización es importante. Pero hay otras posibilidades. Yo les digo, hoy tenemos un programa que se llama Salud en el Hogar. Nosotros vamos a 50.000 hogares y con calma, una enfermera le enseña, no en un consultorio a veces por las carreras, ni en una clínica, en un hospital, sino en su casa y delante del espejo, cómo se hace el examen y el autocuidado. Y en Metrosalud, hoy hay los que llamamos consultorios rosa, que existen en muchas partes, eso no existía hace muchos años. Entonces, digamos que las problemáticas todavía existen, pero específicamente en este cáncer hay una ganancia en la conciencia y en la movilidad y en ofertas. El diagnóstico oportuno es importante, pero el tratamiento rápido y oportuno sí que lo es más, y ahí es donde tenemos que afinar. Lo digo por Sabia Salud, lo digo por Remes, de ceja a ceja, ese es uno de los puntos que tenemos que superar. Red Metropolitana de Salud, todos los secretarios de salud y con todos los hospitales, venimos en ese específicamente el cáncer de seno, trabajando articuladamente. Creemos que los resultados deben verse en los próximos años. Muy bien. Antes de ir a los mensajes institucionales, veamos qué están diciendo las redes. Además, porque usted, Andrés, nos tenía noticias sobre justamente el programa del que está hablando el secretario de Atención Salud en Casa. A propósito del programa Salud en Casa, este miércoles en las sesiones del Consejo que serán transmitidas por Telemedellín de 9 a 12 del día, hablaremos de los avances de este programa Salud en Casa. Se había programado inicialmente un foro con los candidatos a la alcaldía de Medellín, sin embargo, por razones logísticas y técnicas, este fue cancelado. Así que el miércoles veremos de 9 a 12 del día Salud en el Hogar, el programa de la Secretaría de Salud de Medellín. Nuestros seguidores en las redes sociales, Olga Janet, nos cuenta que ella como víctima de cáncer de seno se ha sentido abandonada por las EPS y por la salud. Y nuestro seguidor Felipe Cardona nos hace una pregunta que dice así: ¿cree que si se hacen esfuerzos necesarios a las entidades públicas y privadas para lograr la prevención del cáncer de mama? Son dos preguntas que trataremos de responder una vez regresemos de estos mensajes institucionales. Recuerde que este 25 de octubre, es decir, el próximo domingo, estaremos renovando consejo, asamblea, juntas administradoras locales, nombrando nuevo gobernador y nuevo alcalde. Por eso el mejor consejo es votar, y Telemedellín hará un cubrimiento gigante para poder que ustedes estén debidamente informados. Ya regresamos entonces. Muy bien, este es De Frente, hoy hablando, uniéndonos a esa conmemoración mundial que busca visibilizar que todo el mundo tiene que ser más consciente a la hora de hacerse un autocuidado, como el primer elemento para esta lucha, esta cruzada contra el cáncer en cualquiera de sus manifestaciones. Existe una preocupación de parte de las redes sociales que reiteran lo que hemos venido diciendo en la primera parte del programa. Se sienten abandonadas por el sistema, digamos, de salud, todo el aparataje, pero el secretario decía que había algunas iniciativas, y también la segunda televidente a través de las redes decía cómo se está conversando entre el sector público y privado para tratar de finalmente dar unas respuestas con alguna viabilidad. Usted hablaba, por ejemplo, de los consultorios rosados. Veamos esta nota que preparó nuestros compañeros de la mañana, justamente de la Secretaría de Salud. ¿Cómo se llama el programa? Medellín Ciudad Saludable. Ellos hicieron este BTR que habla, o este video que ustedes van a ver, que habla sobre los consultorios rosados. Veámoslos y vamos a entender cómo desde la Secretaría de Salud también se empieza a hacer y a crear una red con Metrosalud para atender a las mujeres y en general
a las familias afectadas por este mal. En el marco de esta inauguración de esta casa de Fundayama, con el apoyo de Modo Ronza, le queremos contar a la ciudadanía que, como todo el año, pero muy especialmente en el mes de octubre, que se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Seno, Metrosalud se une a esta causa. En todas las unidades y centros de salud haremos unos festivales rosa en los cuales las mujeres podrán tener acceso a las citas para hacerse el autoexamen de seno, para aprender a realizárselo, para recibir las indicaciones y en aquellos casos donde haya sospecha de alguna situación patológica, pues recibir la remisión a la unidad de Manrique, que es donde tenemos los ginecólogos especialistas, y poder iniciar todo el proceso de atención a través de Sabia Salud EPS. Queremos apoyar la generación de conciencia frente a la detección temprana del cáncer de seno, porque la sobrevida en estos casos está dada por la detección temprana. Lo hemos insistido durante los últimos años al frente de la gestión de Metrosalud. Tenemos los 3 consultorios rosados en Nuevo Occidente, San Javier y la unidad hospitalaria de Manrique, y estamos muy emocionados porque esta casa Fundayama, digamos que es donde va a ser el centro de atención y de apoyo a las mujeres con el diagnóstico de cáncer de seno. Muy bien, ahí hay unas primeras respuestas pues ya de entidades que están trabajando de la mano con la Alcaldía de Medellín. Fundayama, ustedes, ¿cómo es la cosa? Sí, yo creo que en términos de promoción de la salud y sobre todo de la prevención de la enfermedad y en el caso de hoy del cáncer, aquí no pueden haber divisiones entre público y privado. Yo creo que debe haber una solidaridad de toda una ciudadanía en buscar todas las oportunidades y los espacios. En Medellín, y como secretario de Salud y en cabeza pues del gobierno, nosotros nos sentimos muy satisfechos del apoyo que hay del sector privado. Los acompañamos, en alguna parte damos algunos apoyos, nos sentimos orgullosos, reconocemos, creamos unos espacios, porque no se trata de competir. Fundayama, Modo Rosa son un ejemplo de toda esa capacidad de dinamizar, de movilizar, de recursos, instituciones que tienen experiencias en algunos temas, ayudan. Y también viene el sector público que muestra estos consultorios rosados en la red de Metrosalud, y cuando ya vamos a atender pacientes, contamos hoy, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, con una alianza con el Instituto de Cancerología y con el MD Anderson, el instituto de Texas más importante del mundo para combatir el cáncer, y entre todos nos estamos ayudando en temas de cómo prevenirlo mejor, en temas de diagnóstico oportuno. Recientemente hubo un congreso acá internacional con las mejores alternativas terapéuticas. Entonces yo creo que de eso se trata, es de articular, de sumar. Okay. Y ese es un poco el sueño de la ciudad saludable, que es una construcción colectiva porque todos nos vamos a beneficiar. Y aquí, por ejemplo, con la gente, con la Universidad de Antioquia, a través de esta Parque de la Vida, ¿cómo trabajan? No, es que no solamente en la prevención de cáncer, ¿no? Es que esto es realmente un mensaje muy importante de realidad de la ciudad que quiere trabajarle a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Aquí se diseñan las estrategias para cómo llegar más oportunamente, con qué mensajes. No es solo de médicos, aquí hay antropólogos, ahorita hay comunicadores en salud, cómo generar eso que a veces no de regaño, sino de convencimiento. Algunos expertos, lo que llamamos etnógrafos, enfermeras, psicólogas, son otras disciplinas a que cambiemos, a que tengamos unos estilos de vida saludables más importantes. Sí. Esta es esa clínica de los aliviados, esa clínica de la positiva, los aliviados. Se llama la clínica de la salud, pero todos conocemos el Parque de la Vida, es una obra espectacular. Además porque es la prevención de la parte cardíaca, de la parte de la obesidad, lo que tiene que ver con la presión arterial, lo que tiene que ver con la diabetes, en fin. Aquí está todo eso. Es la Universidad de Antioquia haciendo su trabajo por la sociedad antioqueña. Concejales, perdóname, Lina,
quería de pronto unir lo que está diciendo el secretario. Háblanos un poquito de Fundayama, háblanos un poquito de esas entidades que desde el sector público, privado, también vienen colaborando sustancialmente con resolver problemas concretos en el manejo del cáncer. Sí, Fundayama es una fundación que tiene ya 8 años. Ellas estaban ubicadas en una sede muy pequeña de 12 metros cuadrados dentro de la Fundación Guayaquil. Ahora tienen esta casa que hemos logrado pues conseguir con lo de Modo Rosa, pero es una fundación supremamente especial porque es de pacientes para pacientes. Es decir, todas las mujeres que están allí, las 42 voluntarias que en este momento forman parte de ella, han vivido la enfermedad. Entonces eso hace que la mujer cuando llega diagnosticada se encuentra con una persona que desde su testimonio y de su propia experiencia se puede conectar muy bien con el sentimiento y con lo que ella está viviendo. Entonces, en esta fundación, ya en la nueva sede, van a encontrar allí un centro de acompañamiento a la mujer que está viviendo la enfermedad y que no tiene recursos. Va a poder encontrar allí asesoría jurídica y de todo lo que tiene que ver con trámites y papeles, como les decía ahora, fuera de cámaras, hay mujeres que no saben leer, hay mujeres que no saben escribir, entonces ellas les ayudan a llenar todo lo que tenga que ver con su papelería. Hay una sala para el alma, todo lo que es psicólogo, sexólogo, terapia de familia, coaching, a esa mujer y a su familia que tenga esas angustias emocionales. Va a haber una sala de belleza que la operan en empresas como Alquime y Prevel, que donan su tiempo, su gente, para hacer todo lo que es donación de cabello, motilarlas y con ello pasar a otra habitación donde tenemos un laboratorio de pelucas, donde se están haciendo las pelucas para que también las mujeres tengan acceso a eso. Y vamos a tener por último una sala múltiple para clases de yoga o de rumba, capacitaciones, talleres y un taller de oficios donde se les van a enseñar cosas como bisutería o gastronomía o computadores, costura, para que ellas puedan aprender oficios que el día de mañana puedan desde sus casas hacer y tener unos ingresos, porque hay otro problema adicional que surge con esta enfermedad, es que si la mujer tenía un trabajo, pues fácilmente puede quedarse sin él, y si no tenía, pues ahora sí que no va a conseguir, porque no las contratan, las consideran como ya un encarte, porque van a estar pidiendo permisos y porque pues fácilmente pueden tener una recaída a futuro. Entonces estas mujeres se quedan, además de ahí en adelante, sin recursos para vivir. Hay un testimonio, es decir, cuando ustedes ven el programa y lo encendieron, dijeron, ¿estamos en Telemedellín o estamos en Televit? Porque vieron al concejal Ramón Acevedo, que está también en Televit constantemente, y vieron a Lina Inestrosa, que tiene un programa allí en Televit también que se llama Modo Rosa, ¿no? Ah, no, poniéndole el pecho a la cáncer. Exactamente, igual que el blog. Y resulta que no, que estamos en Telemedellín, porque es que estamos hablando de este tema que, como les digo, tiene vital importancia. Pero hay un fragmentico. María Camila Mesa trabaja en el Consejo de Medellín, en la parte de protocolo, y también fue afectada, digamos, ella y su familia, perdón, por este mal. Veamos un pedacito de lo que es el programa habitual de Lina Inestrosa con mujeres que han decidido prestar su testimonio para darle valor a otras mujeres a que hagan esa lucha que es tan necesaria ella y su familia. Primero, creer mucho en Dios, o bueno, llámese Dios, Buda, Alá, como ella lo quieran llamar. O sea, uno tiene que aferrarse a alguien. Yo en este caso, pues creo en Dios, yo me aferro a Dios. Segundo, si tienen a su familia al lado, a su pareja, a su familia, también estar mucho como con esas personas que lo quieren a uno, que lo apoyan. Igual si no tienen esposo, si no tienen pareja, no importa, también, o sea, uno en esto tiene que creer en Dios y en uno, primero que todo, y ya luego de su pareja, ya sea su esposo, su novio y su familia. Y las ganas de vivir, porque es que, a ver, uno porque se hace como esto, porque es que esto es duro, pues no lo digamos, esto no es fácil, pues por las ganas de vivir, porque a uno le gusta la vida, porque definitivamente es un regalo maravilloso de Dios, y uno, o sea, yo me acuerdo que yo cada que terminaba las quimioterapias, como ese periodo, que yo ya como que respiraba y yo le decía a mi esposo, y yo no puedo creer que yo disfrute
hacer así, estar bien, o sea, era una cosa que solamente los que vivimos esto sabemos que es esto. Entonces, es disfrutar con lo más pequeño. Sí, lo que para todos los demás es imperceptible, no lo es para uno ya definitivamente. Así. Ese es el premio, a los días diferentes que tuvimos que vivir. Exacto. Es precisamente degustar y sentir el valor y el sabor y los colores que antes no veíamos y que antes no sentíamos. Muy bien, pues bravo por María Camila, por Lina y por todas las mujeres que con su testimonio nos dan pues fuerza, esperanza para todos los que de alguna manera nos vemos afectados cuando un familiar o un amigo está afectado por el cáncer. Pero concejal Ramón Acevedo, para retomar esta entrevista de Televid, del programa de Lina, el asunto emocional es muy importante porque ya se ha hablado aquí, lo que está diciendo Fundayama, toda una estrategia que habla muy bien del conocimiento de lo que afecta a un paciente, desde lo emocional, desde lo estético y desde lo social, la autoestima. Sí, indudablemente el cáncer de mama afecta a la mujer. En el momento en que se palpa el nódulo, empieza el temor de tener la enfermedad. En el momento en que le diagnostican la enfermedad, el temor de que no tenga cura. En el momento en que le hacen todo el tratamiento, el temor de que recaiga. Pero a partir de ahí, el tema de la desfiguración, el tema de perder una parte importante incluso de su sexualidad, cuando cree que su sexualidad puede estar solo en la mama. El tema de la caída del cabello, el tema de lo que decía Lina ahora, de poder perder el trabajo, el tema de no saber a ciencia cierta cuál va a ser su futuro con respecto a la enfermedad. Entonces, a partir de ahí se necesita mucho apoyo, pero se necesita apoyo psicológico, se necesita apoyo a la familia, se necesita apoyo desde el punto de vista de su formación incluso como mujer para asumir esa nueva realidad. Y eso, indudablemente, estas corporaciones y fundaciones ayudan muchísimo. Cuando hablamos de las necesidades de lo público y lo privado de trabajar, yo creo que hay una cosa que es fundamental desde lo público, y es presionar y obligar a que las EPS cumplan la función en la medida en que un diagnóstico temprano se convierta en un tratamiento temprano, rápido y que facilite la cura. Eso es una función que desde lo público tenemos que hacer, y por eso la existencia de Fundayama, de Modo Rosa, el tema que hace Televid de entregarle a Lina un programa para que le ponga el pecho al cáncer, y a partir de ahí, desde temas como Sanamente, podamos trabajar la educación para las personas, es un apoyo precisamente para ayudar a que enfrentar una enfermedad en la que creemos que se nos pierde la vida pueda hacer lo que decía Camila, disfrutar la vida y aprender que una oportunidad nueva que da Dios puede permitir construir nuevamente la familia, y que ese amor de la pareja se vuelva un amor mucho más significante, que una mucho más, y que nos permita disfrutar el mundo de una manera distinta. Sí, Lina, yo sé que el concejal también quiere hablar, pero para retomar lo de María Camila y lo de no sé cuántas mujeres ya has logrado entrevistar, cada una con su estrato diferente, su familia diferente, pero todas testimoniando, como tu caso personal, un gran valor, solamente casi que atribuible incluso a la mujer. Hay que decirlo, que es que la mujer tiene una fortaleza que no sabe uno de dónde sale. Yo pronto, el hecho de poder engendrar le da ese valor tan sorprendente para que a los hombres nos queda a veces grande asumir una cosa de esas. Sí, Alfredo, hay algo que es importante anotar, y es que en esta enfermedad todas, con los miedos, con las inseguridades, con las preguntas, somos iguales. Todas sentimos ese mismo miedo de dejar nuestros hijos, sea el estrato que sea, ese mismo miedo de hacer sufrir nuestra mamá o nuestro papá o nuestros hermanos, ese mismo miedo de no tener claro el futuro, de no poder a veces soñar, porque cuando nos enfrentamos al principio con esa enfermedad donde no sabemos qué tan comprometido está el diagnóstico en el resto del cuerpo, el miedo y las preguntas existen y nunca se van, y eso no tiene clase social.
y es tan valiosa esa madre que tiene sus hijos y que está en algún lugar, que está en la cárcel, que está en cualquier parte. Es una mujer que se necesita, es una mujer que está cumpliendo una misión. Entonces, somos iguales en eso. Y me parece que Fundayama lo que permite es precisamente esa cercanía, porque ellas han tenido que luchar además con un problema adicional que se llama recursos. Y esta es una enfermedad que no es fácil, pero que además no tener dinero para llegar hacia la quimioterapia, como me tocaba a mí ver mujeres que le decían: señora, ¿usted por qué no vino hace 8 días? Si usted tiene que venir cada 8 días. Y ella dice: porque no tuve plata para el pasaje. O otra señora que me tocó ver que le dijeron que no le podían hacer la quimioterapia porque tenía las defensas muy bajitas. Y le preguntó a la señora, la enfermera: ¿usted se ha comido bien? Y ella respondió: lo que pasa es que como ha llovido tanto, al hijo mío le ha ido muy mal y la verdad es que no he podido comer bien. Entonces estas son cosas que sí golpean muy duro, porque suficiente con los miedos, suficiente con los temores, suficiente con las incomodidades propias del tratamiento para sumarle no tener con qué comer o no tener con qué desplazarse a poder salvar su vida. Secretario, qué pena cogerlo aquí cortico en televisión, pero si estamos exaltando esa relación de lo público y lo privado y que está funcionando, ¿por qué se presenta una cosa como Fundayama si parece que conociera muy bien no solamente al enfermo de cáncer, sino a la mujer? Porque se preocupa por el asunto desde el punto de vista médico, sino también desde lo estético y todas las cosas. ¿Cómo se puede ayudar desde lo público, con los recursos, a una fundación privada como esa? ¿Existe forma de ayudar? Efectivamente, digamos que en la historia, en el caso particular, seguro muchas administraciones y ahora el alcalde Aníbal Gaviria, nosotros apoyamos con eventos, actividades físicas, a muchas instituciones y también movilizando ciertas alianzas, trayendo ciertas instituciones para que se vinculen. Y comparto plenamente, yo creo que se trata de decir qué bueno que la ciudad tenga este tipo de instituciones y que no solo pensemos en lo científico, en las redes familiares, sino también en eso que el alcalde tanto nos ha llamado la atención. No podemos quedar tranquilos cuando hay una inequidad, y es que por recursos económicos alguien puede sufrir más una enfermedad o se demore más para tratarse. Eso permanentemente lo tenemos y hacemos esfuerzos y lo vamos a seguir haciendo, y yo creo que aquí es de reconocer y gratitud, ¿cierto? Yo creo que es decir, qué bueno que existan estas instituciones en la ciudad. Porque es que estamos aprobando, o el Consejo va a entrar a aprobar el presupuesto del próximo año, y desde el Consejo también tiene que haber mecanismos que permitan ayudar a ese tipo de fundaciones que están demostrando que lo saben hacer. Concejal. No, yo creo dos cosas, que creo que ya estamos terminando el programa. Lo primero es, yo soy médico y trabajé en instituciones de salud pues por obvias razones, y desafortunadamente hay una de las cosas que hacen las fundaciones y las corporaciones que desafortunadamente el sistema no hace, y es que usted encuentra, Alfredo, allá el calor humano, el afecto, lo que decía Lina, el estrato 10 con el estrato 0 en las mismas condiciones, y yo creo que eso es de una importancia y una fuerza para una paciente y para una persona inmensa, y es sentir que está entre las mismas, y que entre las mismas hay solidaridad, y que entre las mismas hay afecto, y que ellas entienden el problema de la otra. Y desafortunadamente, y lo digo con dolor de médico también, el sistema de salud de nosotros, sin excepción, el privado y el público, es muy frío, es muy lejano, es muy inhumano, por decir alguna palabra. Sí. Y ese es el problema del sistema de nosotros. No solamente todas estas barreras que estamos diciendo de acceso, sino a veces en una fundación como Fundayama, la mujer encuentra no solo la del lado que tiene su mismo problema, sino también afecto, respeto, solidaridad, apoyo. Y nosotros vamos a comenzar la discusión del presupuesto del año entrante. Sí. Y comprometamos aquí al secretario de la administración municipal que ayude a sostener esfuerzos
como los de la Fundayama, porque mire, y no lo hago ni mucho menos en son de crítica, pero los esfuerzos que está haciendo Fundayama son esfuerzos que debería estar haciendo el Estado, y los están haciendo con todo el cariño, y la empresa privada se vincula, sí, y muchos esfuerzos que son muy importantes de corresponsabilidad, pero el Estado tiene una responsabilidad y un compromiso de apoyar para que estas iniciativas no solamente perduren, sino que se fortalezcan. Entonces, el secretario que está tan dadivoso y que tan solidario y tan simpatizante de estos esfuerzos, pues que también sea con dinero, porque esto vale sostener. Sí. Lina, una pregunta que me hacía una televidente, me dijo, me gustaría mucho poder preguntar si ese examen, que es el examen genético, que es el BRSA, si no se pueden hacer las cosas mínimas, menos una cosa tan sofisticada como el que puso de moda Angelina Jolie con ese asunto de, sé que voy a tener cáncer de seno, entonces me hago la mastectomía. Eso ni pensar que se está haciendo aquí en Medellín o en Colombia, sí. Tengo entendido que en Bogotá sí se está haciendo, y no sé si se pueden tomar tal vez unas pruebas acá y enviar allá. Es un examen que muy costoso seguramente, sí. Y pues siento que ya el país, muchas personas están queriendo tener acceso a él. Ahora, no quiere decir, lo que me han explicado a mí, no quiere decir que el resultado de ese examen, de ese BRCA, si es negativo, no existe el riesgo. Eso va ligado a un tema genético, y me corrigen los doctores si estoy equivocada, que si sale pues positivo, obviamente hay que tener más cuidado, pero si sale negativo, tampoco quiere decir que estamos libres de eso, porque ajá, no todos los cánceres de mama son hereditarios, ¿cierto, sí, doctor? Y hay un asunto, doctor Gabriel Jaime, leía, preparándome para ese programa, que en el caso del papiloma, por ejemplo, puede desarrollarse casi que 20 o 30 años después de la relación sexual, digamos, que haya tenido la mujer. Es decir, ese tipo de cosas es un ataque absolutamente soterrado, si no hay una constante examen de la mujer. Sí, hablando pues de otro de los cánceres más frecuentes, que es el de cáncer de cuello uterino o de la matriz. Sí. Efectivamente, pues a ese cáncer ya se sabe que sí hay una causa muy directa, que es un virus, que es el papiloma, pero es un virus muy lento, que produce el cáncer años mucho después. Por eso la campaña que hoy se tiene de la vacuna del PVH, que se hace incluso en niñas jóvenes, que no hayan tenido todavía relaciones sexuales, y que hoy está mostrando en el mundo todo el potencial para disminuir, curar y de pronto eliminar este cáncer. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. A ustedes muchísimas gracias por haber venido, por habernos ayudado un poquito como a ilustrar a nuestros televidentes, y desde luego a Lina en cabeza suya, a todas las mujeres que día a día enfrentan y le ponen el pecho al cáncer en esta lucha titánica, individual, familiar y desde luego de ciudad. Muy buenas noches.